Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Estoy aquí nuevamente conectándome con ustedes. Espero que tengan el tiempo y la disponibilidad para poder reiniciar nuevamente el curso que estamos tratando de ir compartiendo con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, ¿no? Lamentablemente, la semana pasada, debido a la demanda de trabajo también que teníamos para cubrir estos días de Semana Santa, nos llevó a interrumpir la segunda clase y espero que el día de hoy podamos, en primer lugar, retomar un poco la temática. Al principio nos va a permitir recordar lo que hemos hecho al inicio hace 2 semanas y después la idea es un poco cómo nos vamos preparando para en un futuro poder ser aquellos que vamos a discipular, aquellos líderes que van a asumir esta tarea de dirigir y orientar la fe de aquellos que están en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, luego ya en las próximas clases estaremos viendo ya temas específicos que deberíamos tener en cuenta y que, la idea era que podamos nosotros pasar por este proceso también, ¿no? Por este proceso de discípulos y discípulas para entender bien y estar compenetrados a este proceso de poder sentirnos llamados por el Señor en este tiempo que es tan especial, ¿no? Entonces, por eso vamos a iniciar esta tarea de hoy y vamos a saludar a Miriam, ¿no? Que ya se enganchó. Espero que vayan enganchándose más personas. Hoy día estamos muy contentos porque ha nacido la hija, perdón, de un hermano de la iglesia de Jujuy, ¿no? Carla, su nombre es Carla y ella es una niña que ha nacido en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Su mamá y el papá, ¿no? Y su hermanito. Así que nos gozamos mucho y damos gracias a Dios. Hemos estado orando por su familia, por esta pareja joven y que realmente es un nuevo desafío el poder criar y educar a un nuevo ser que ha venido a este mundo, ¿no? Bien, vamos entonces vamos a ir girando la cámara y vamos a ver lo que dice, ¿no? Clase de discipulado. Entonces vamos a ir poco a poco metiéndonos a este tema de hoy. Vamos a ir recordando qué significa este llamado que el Señor hace a todos y a todas los cristianos y cristianas. No es exclusivo de los líderes, de los pastores y pastoras. Esta tarea es una responsabilidad de todos los hermanos y hermanas que participan en la vida de una comunidad de fe. Y entonces para eso debemos estar bien preparados, debemos estar listos para poder hacer esta tarea de discipular y acompañar a otras personas que puedan conocer y puedan encontrar la revelación de la palabra de Dios. Entonces, la segunda clase. Partimos de un texto, Juan 8, 31, 32, ¿no? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y mis discípulas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Juan 8, 31, 32. Y así como hay otros versículos también que hacen connotación de este llamado que el Señor hace para que aquellos que queremos realmente seguir las huellas del Señor, sepamos entonces ser conscientes de lo que vamos a hacer y vamos a asumir. En estos versículos Jesús nos está enseñando
que si permanecemos en la palabra de Dios y si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, en sus discípulos y discípulas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando uno obtiene un diploma, un honor, ¿no? Haber estudiado, haber logrado un esfuerzo y te reconocen, ¿no? Al atleta que lo reconocen con una medalla. El poder ser reconocidos por el Señor como sus discípulos y sus discípulas. El significado de discípulo literalmente se traduce como un aprendiz. Denota el que sigue las enseñanzas de alguien. En términos bíblicos, un discípulo o discípula es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo y sigue su ejemplo. Esto es algo que quiero remarcar para que esto quede bien claro, porque es necesario para este tiempo que estamos viviendo y estamos viendo también que muchas personas, aquí estamos conversando con la pastora Anaí hace un momento, personas que se quieren acercar a la iglesia porque toda esta experiencia sensibiliza y las personas buscan entonces volcarse a los brazos del Señor. Y entonces hay que estar preparados, hay que estar listos para recibir a nuevas personas. Así que el discipulado no es simplemente una decisión de la creencia en algún momento, es decir, aceptar al Señor en mi vida, en mi corazón, sino un proceso continuo de seguir y obedecer. Es decir, olvídense que esto es algo, es un momento determinado. No, es dinámico, es constante, es buscar en todo momento vivir como Jesús vivió. Y si es vivir como Jesús, indudablemente tiene que ver con la vida cotidiana. Influenciar como Jesús influenció y obedecer al Padre en todo como Jesús los hizo. Esto es lo complicado y lo difícil, ¿no? Lo complicado que se hace y difícil porque implica pues no asumir cualquier modelo, sino el modelo de Jesús. Y ahí hay que tener entonces un proceso, que lo vamos a decir al final, un proceso permanente que nos permita ir, como dice, como la piedra, así que se va puliendo, la piedra preciosa se va puliendo hasta que finalmente puede ser una piedra hermosa. Y este proceso a veces lleva su tiempo, inclusive toda la vida, ¿no? Ser discípulo de Jesús es caminar, es vivir cercano a Él. En la época de Jesús había una costumbre que señalaba al verdadero discípulo de un maestro, cuando sus pies estaban cubiertos con el polvo de su maestro. Eso es, el discípulo camina tan cerca de su maestro, ¿no? Era una costumbre el caminar en la época de Jesús, donde el discípulo que acompañaba a su maestro estaba tan cerca que al caminar el maestro levantaba polvo y todo ese polvo también ensuciaba los pies de ese aprendiz, ¿no? Ese discípulo o discípula que seguía a Jesús o al maestro. Para que podamos cumplir el llamado de Jesús, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto ya lo vimos la semana pasada, por eso quería sintetizar y recordar algo que nosotros podamos también, porque hay personas nuevas que están entrando y hay personas que están con nosotros, pero tener en cuenta este texto tan importante que es el envío que Jesús hace a todos y a todas, ¿no? Primero tenemos que ser discípulos y discípulas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Esto normalmente tiene un significado muy profundo, el poder tomar la cruz que hemos visto en estos días, esa cruz no de muerte sino de victoria, ¿no? Una cruz de esperanza, una cruz que no aplasta ni denigra, sino una cruz que nos da sentido y nos da vida. Nadie puede formar en el otro lo que uno no lo es, ¿no? Eso también lo hemos dicho la semana pasada, pues nosotros fuimos llamados para ser el ejemplo, el modelo. Es decir, yo no puedo compartir algo que no tengo. Tengo que pasar y experimentar esto y debo ser consciente de este proceso, ¿no? De cómo puedo enseñar y cómo puedo yo conducir la vida de otras personas.
no es simplemente, no es algo empírico o casual o hay que improvisar, sino hay que saber también tener un sistema, una forma de que pueda permitir que las personas puedan acercarse al Señor. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, ¿no? Y entonces, esta idea de ir formando discípulos y discípulas del reino, ¿no? Discípulos y discípulas del reino, no estamos pensando en discípulos de Javier o de María, de Sandra o de Ángel o de cualquiera de uno de ustedes, sino discípulos del Señor. Solamente así podemos hacer discípulos cuando primero lo somos, cuando realmente decidimos negarnos a nosotros mismos para seguir las enseñanzas, ¿no? Entonces, por eso, lo que estamos haciendo no solamente va a ser el aprendizaje, el poder saber tener un método de cómo tener temas, sino también hoy día vamos a ver un poco más las partes esquemáticas, las partes cómo debemos abordar en esa segunda parte. Pero en las próximas clases vamos a ir viendo temas ya específicos de cómo poder empezar esa relación con las personas nuevas. Y esas personas nuevas pueden ser no solamente aquellas que están fuera, sino dijimos claramente que sean primero nuestras familias, ¿no? Nuestras familias. Porque ellos también necesitan de la palabra de Dios. Entonces, entrando a esta segunda parte, es conectándonos a lo que terminamos en el anterior PowerPoint, cuando hablábamos de discipulado, ¿no? Cuando hablábamos de este seguimiento. Y entonces la pregunta, ¿y cómo y a quién escojo como mis discípulos, ¿no? Entonces estamos tratando de ver cómo nos preparamos, ¿no? Esta clase de hoy es para cómo nosotros nos preparamos para asumir esta responsabilidad. Pero como vuelvo a decir, también vamos a tener que pasar por un proceso de aprendizaje temático, es decir, tener que aprender, no solamente aprender, sino a renovar nuestra fe, y ahí los temas que puedan ayudarnos, porque estos van a ser fundamentales para compartir, para compartir a otras personas que están también necesitando. Si tú lo aprendes, ¿no? Lo tienes como experiencia, no te olvidas y lo compartes con una naturalidad. Entonces, ¿cómo y a quiénes escojo como mis discípulos? La pregunta, ¿no? En cuanto al cómo, Lucas 6, 12 y 6 nos guía a orar, primero, luego escoger al menos 2 o 3 o más personas. Entonces, aquí lo fundamental es que la oración va a ser un elemento fundamental, ¿no? Quizás 12 sería un número de máximo, ¿no? Las células que se van formando pueden ser formadas, no pueden ser más grandes que eso porque después es más complicado porque no se debe perder esa relación más íntima y cercana con las personas. Pues trae mayor riqueza en el intercambio de las cosas espirituales que solo asistiendo a una sola persona. Entonces es importante que tengamos un grupo de personas donde podamos tener el espacio y el lugar. Estamos pensando aquí en futuro, ¿no? Indudablemente. O también si se animan, y como hoy día estamos haciendo células también en la iglesia de Exalta, estamos dando clases a las células los días miércoles. Además, protege a los discipuladores y ayuda a un proceso de multiplicación más rápido, ¿no? Este es el tema también. Un punto importante de por qué después nos sentimos frustrados, por qué la iglesia no crece, ¿no? Aquí esta estrategia debe llevarnos justamente a un desarrollo como iglesia. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿no? Entonces, bienvenidos aquí está un grupo de personas muy lindo que me dan mucho más ánimo. En cuanto a quiénes puedes escoger entonces, aquí solamente he señalado algunas cosas. Por ejemplo, es pensar en nuevos cristianos, ¿no? Que están acercándose a la iglesia, que están en esos inicios y que necesitan justamente ser conducidos.
Y más que todo, no es que no es que entre a una escuela, sino encontrar el afecto, el cariño, el amor de poder acompañar la vida de fe de esas personas que están deseosos de aprender, ¿no? Deseosos de aprender algo más. Son como niños pequeños que hay que ir educando y creciendo. Entonces, ese es un grupo importante que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? A esos nuevos cristianos y cristianas. Cristianos y cristianas comprometidos. También es interesante porque lo que a veces pensamos que ya no deberían tener esta experiencia de discipulado, a veces hemos sido simplemente por tradición, hemos estado años de años en la iglesia. Necesitamos tener que renovar y avivar nuestra vida de fe y nuestra práctica, ¿no? Porque el tema importante aquí es cómo yo estoy replicando, cómo yo estoy cumpliendo con el mandato. Es decir, si yo estoy simplemente yendo a la iglesia, cumplo con lo que el Señor, soy buena persona, ¿no? Todo lo que lo hago bien, pero no estoy cumpliendo con el mandato del Señor, indudablemente que me está faltando algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Dirección y propósito. Hermanos que no se sienten útiles en la iglesia local, pierden fácilmente la frescura en su caminar con el Señor Jesús. Y es algo que nuestras iglesias metodistas a veces tienen como debilidad. No generamos espacios de participación. Cerramos mucho las oportunidades, a diferencia de otros modelos de iglesias donde encuentran las oportunidades para poder desarrollar su práctica de fe, ¿no? A los no creyentes, ¿no? Que encontramos día a día en la calle, nos encontramos en el colegio, encontramos en el trabajo, encontramos, es decir, inclusive en la propia casa. Hay gente que no cree, ¿no? No cree porque existen ciertas situaciones que han pasado y llegan a esta conclusión de no creer, ¿no? Ahí hay todo un desafío para poder llevar a esta su vida, ¿no? Entonces, pero ahí hay estrategias también, estrategias que hay que saber cómo llevar a gente no creyente, ¿no? Gente que está comenzando a lo menos tiene algún interés y una inquietud, y que la clave de aquí es el contacto y la amistad y confianza que uno genere, y eso hace que posiblemente personas que tienen estas actitudes sean capaces de participar en la vida de la iglesia. Algo que está acá remarcado abajo: hijos y familiares. A veces me da mucha pena que nuestras iglesias son los últimos en que vienen a la iglesia, ¿no? Venimos solos, participamos por mucho tiempo y tenemos ese conflicto de poder participar con nuestras familias, ¿no? La palabra de Dios nos hace recordar cuando el guardia que cuidaba la estaba Pablo y Silas, al final, al ver que no se habían escapado después del terremoto, del temblor tan fuerte, ¿qué puedo hacer para yo también ser salvo? Y Pablo dice: tú y tu familia, ¿no? Tú y tu familia, es decir, no solamente habló de él, sino solamente cree que era salvo, ¿no? Entonces toda la familia también pudo ser partícipe de esta experiencia, que es algo que nosotros debemos tener muy presente, ¿no? Entonces, ¿qué características busco en los que van a ser mis discípulos o discípulas? Que tengan hambre de Dios, actitud enseñable, ¿no? Personas que quieran aprender, ¿no? Que tengan deseo de estar, y que se pueda depender, y que se pueda depender de él, ¿no? Entonces, esto está en 2 Timoteo, ¿no? Personas que tienen este deseo de conocer, quieren conocer más al Señor en su vida, en su práctica, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo dejar de hacer, ¿no? Y todas estas cosas son las que nuestro acompañamiento. La clave es: manténganse disponibles al Espíritu de Dios todo el tiempo, no solo en los cultos, ¿no? Es decir, nuestras antenas están abiertas todo el día, las 24 horas, viendo las posibilidades donde puedo yo sembrar, lanzar la semilla, y ahí también después producir la cosecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta? La meta
de la vida de Cristo en el creyente, ¿no? Métanse eso en la cabeza. Pero métanselo a ustedes también, ¿no? ¿No? Que eso no solamente para lo que vamos a compartir, sino que sea también nuestra propia experiencia personal, ¿no? La vida de Cristo en nuestras vidas, junto con un conocimiento básico de la Biblia. Ojo, entonces, ¿quién va a enseñar ese conocimiento básico de la Biblia? No va a ser el pastor o la pastora, va a ser ustedes mismos. Por eso hay que, hay que profundizar y leer la palabra de Dios para saber qué decir y cómo compartir las riquezas que tiene la Biblia, ¿no? En el discipulado personal, el énfasis está en la formación de principios, valores, visión y metas, ¿no? Cuando nosotros trabajamos vamos a trabajar, tenemos que transmitir toda una serie de valores que a veces nos chocamos con una realidad, ¿no? Existen tantos antivalores que a veces se convierten en comunes y hay que ser capaces de tener conciencia de esto y entonces tener claridad en lo que vamos a compartir, ¿no? Estos valores cristianos, principios que tienen que ver con la verdad, con la justicia, con la transparencia, la honestidad, con el afecto sincero, ¿no? Y las metas de poder alcanzar como Pablo, ¿no? Alcanzar las metas de poder desarrollar una vida de fe capaz de atravesar las dificultades y las pruebas que uno pueda tener, ¿no? En la enseñanza aprendemos que Jesús es el Señor, mientras que en el discipulado, el discipulador y sus discípulos se ayudan a experimentar ese señorío de Jesucristo en su vida cotidiana. Es decir, es más profundo, es sentir que el Señor está allí dentro de uno y guiando y Él es soberano sobre nuestra vida, ¿no? Buscando la dependencia del Señor y servir al Señor. A veces eso esa imagen muy claro, ¿no? Pensamos que eso sería una actitud a veces muy conservadora, pero yo creo que es algo que nosotros debemos ir buscando y alcanzando, depender del Señor en todo momento de nuestra vida, ¿no? Es buscar la evangelización y el crecimiento en todos los aspectos de la vida cristiana. La adoración, el servicio, la práctica y la justicia, ¿no? Palabra es no solamente compartirla, sino también este compartir significa también y estar junto con las personas para que esto que se comparte no se pierda, sino que al contrario pueda encontrar buena tierra y dé frutos, ¿no? Entonces esa es nuestra tarea. Hay momentos que va a ser frustrante también, hay momentos como el mismo Jesús con el joven rico, ¿no? No todas sus acciones fueron exitosas, ¿no? Ese joven rico que no quiso ser capaz de desprenderse de sus riquezas para poder seguir al Señor, ¿no? Hay muchas personas que van a preferir otro tipo de cosas, de repente antivalores o aspectos materiales o aspectos que son totalmente distintas, ideas, y vamos a encontrar entonces ese dilema. Pero ese problema no lo tenemos que asumir, sino que hay que dejar también que el Señor siga obrando en la vida de esas personas, ¿no? ¿Qué asuntos prácticos debe cuidar al reunirse con su discípulo? ¿No? Estamos hablando estamos hablando del encuentro, las reuniones que vamos a ir formando, ¿no? Los grupos que se van formando. Al llamar a sus posibles discípulos o discípulas, haga un primer pacto de reunirse en los próximos 4 a 6 meses, todas las semanas. Después de 4 meses puede reevaluar cuántas reuniones, si semanalmente o quizás más espaciado. Esa es toda una estrategia y ahí están viendo de que esto no es de un día para otro, ¿no? Hay que concertar, hay que plantear y desde el inicio decir, esto es un proceso que tiene que llevar un tiempo y que esto permita la seguridad de que lo que hacemos tiene que lograr ser cimentado, ¿no? Con buenas bases para que esta fe pueda ser capaz de sostenerla, ¿no? No es una carrera,
No es una competencia, a ver quién logra más discípulo y discípulo. No, todo tiene su tiempo, como dice la palabra, ¿no? Decida que va a compartir con sus discípulos el tema que dirige el Espíritu, ¿no? Hay temas que anualmente va a haber temas que vamos a ir señalando para tener presente y vamos a ir armando los temas principales, pero hay otros que son indudablemente temas que pueden surgir por las mismas necesidades que el grupo o las personas pueden tener, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un tema distinto, que es la cuarentena, que el estar encerrados, ¿no? ¿Qué significa todo esto, ¿no? A la luz de la fe, ¿no? Siempre trate de empezar sus encuentros con sus discípulos en oración, ¿no? Llegar preparado, no se trata de improvisar, es tomar las cosas, como dice, como para el Señor, ¿no? Dice la palabra así, así hay que hacer las cosas. Bien, hacerlas bien porque las personas observan también y se dan cuenta cuando estamos improvisando y estamos haciendo las cosas así a la ligera. Y entonces pierden el ánimo, pierden el interés, porque se dan cuenta que no le están poniendo interés a las personas. Llegue preparado. En general es mejor ir que esperar que vengan, ¿no? Como dicen, hay que ir a la montaña, como dicen. Pero esta actitud de siempre, yo estoy muy preocupado porque a veces queremos esperar o queremos que acontezcan las cosas. Yo creo que una de las cosas que debemos lograr internamente ese corazón que tiene esa sensibilidad por las vidas y las almas de los demás, ¿no? Entonces uno no puede quedarse quieto, no puede quedarse quieto. Cuando hermanas y hermanos con esa disposición realmente tremenda, ¿no? De estar en todo momento deseando compartir la palabra de Dios en donde sea, en cualquier momento. Trata de que la reunión no pase de una hora o a lo más hora y media, ¿no? Las reuniones tienen que ser cortas, no pueden ser largas, tienen que ser concretas y para que la gente pueda decir, bueno, se quede con las ganas, ¿no? Como dicen, se quede con ese deseo de saber más. Si alguien falta a la reunión prevista, encárguese mutuamente en contactar a las personas que faltan y asegurarle que les tallaron. Y ahí estamos viendo entonces que hay una actitud muy noble de cada uno de poder sentir esa preocupación por la vida de las personas, ¿no? Desarrollen una relación personal, planeen algunas actividades sociales juntos, ¿no? A veces poder ir al cine, no solamente es leer la palabra, también tener ese vínculo de amistad donde también podamos nosotros desarrollar este vínculo. Como Jesús, ¿no? Jesús no solamente los tenía como discípulos, sino tenía como amigos. Y dice, ya no los llamo discípulos, los llamo amigos, ¿no? Y ese es el ejemplo mayor de él, ¿no? De que cómo entiende esta relación tan profunda que tiene con sus amigos que ha compartido tantos años, que puede llegar a esa conclusión, ¿no? No intente forzar algún punto tratado cuando se juntan. Permita que el Espíritu Santo actúe, ¿no? Es decir, no hay que estar empujando los temas, ¿no? Hay que dejar que la gente hable, que explique, que exprese, que se sienta capaz y cómoda de poder plantear sus interrogantes, no horrorizarnos ante las cosas que parezcan a veces incomprensibles o puedan ser a veces algunas cosas delicadas, ¿no? Pero yo creo que ahí donde el espacio de confianza lleva a que podamos ir teniendo madurez en la fe y nos lleve a justamente a ayudarnos a poder desentrañar todo eso que puede estar muy metido dentro de nosotros, y la confianza puede llevar justamente a que surja esa posibilidad de abrir los corazones, las mentes de las personas y ahí empezar el proceso de sanidad. Bien,
¿Cómo el discipulador debe de aprender, ¿no? Está escrito mal acá, del Espíritu Santo, ¿no? Enfatice a su discípulo que él mismo tiene que buscar al Señor para que le vaya revelando su palabra. Es ahí, por eso le digo, ¿no? Si tú quieres enseñar a relacionarse con el Espíritu, tú ya tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, vamos a tener que practicarlo porque vamos a tener que aprenderlo. Uno también encontrando en la palabra de Dios esta posibilidad de saber que el Espíritu es alguien que se manifiesta en la vida nuestra y cómo podemos relacionarnos y cómo podemos hacer capaz y cómo podemos nosotros conectarnos con ella para que esta presencia suya conduzca nuestras vidas y conduzca nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente tiene que ser vivido por cada uno, para yo compartirlo y llevarlo también a las personas aquí que encuentren algo que es totalmente abstracto, no se ve, pero que podemos sentirlo, ¿no? Pero ese sentimiento no lo puedo hacer que lo sienta el otro. Tenemos que llevarlo, tenemos que conducirlo y tener esa perseverancia para que también llegue esa experiencia, esa persona que estoy conduciendo, ¿no? Enfrente las luchas y necesidades del discípulo cuando fuese necesario, ¿no? Acompañarlos en esos momentos, no dejarlos solos, ¿no? Solas, sino estar ahí presente, animándolo como estás, así que estás, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y esos son momentos muy importantes porque eso puede permitir grandes avances para poder lograr que esas personas puedan realmente afirmar su fe y puedan también estrechar más los vínculos con la persona que lo está discipulando, ¿no? Enfoque la atención del discípulo en el Espíritu, especialmente su dependencia relacionada con Dios y Jesús, ¿no? Así como los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos comenzaron a tener una experiencia nueva y a relacionarse y a tener en cuenta la presencia de Dios a través del Espíritu Santo les permitía a ellos hacer cosas impresionantes, ¿no? Cosas diferentes. Yo un modelo. Recuerde, si usted ha sido capacitado y tiene su espíritu y la palabra, no debe imitar a nadie, sino uno mismo. Es algo clave acá, una cuestión clave. El modelo que uno tiene que hacer es ser como tal como es. Uno debe ser tal como es, no debe imitar, no debe aparentar una actitud de comportamiento, ¿no? Sino ser como uno. Comparte entonces con libertad la vida de Cristo que usted ya tiene. Esto es algo que probablemente, vuelvo nuevamente a repetir, ¿no? Son elementos importantes que vamos a tener que nosotros después trabajar para poder también tener estas herramientas, estas experiencias que hacen que yo pueda compartir, ¿no? Compartir con la naturalidad, con la libertad, la vida de Cristo, ¿no? La vida de Cristo, que es algo que uno tiene en su vida, ¿no? No puedo yo callarme, no puedo quedarme silenciado. Si yo tengo realmente, si yo he pasado por toda esta experiencia, he sido capacitado, no puedo ser indiferente, sino al contrario, tengo que tener este deseo de compartirlo en mis hermanos que están iniciando este proceso. ¿Y cómo funciona? Tenga siempre presente que esto es un proceso. Ya lo dijimos al principio, ¿no? Pero un proceso que tiene etapas, ¿no? No un proceso infinito, no un proceso que empieza y no sabemos cuándo termina, sino que hay etapas que vamos a ver más adelante, donde voy a señalarlos y en la próxima clase vamos a ir trabajando estas etapas, ¿no? Similar a la de un padre o madre que ve crecer a su hijo desde su nacimiento hasta la madurez e independencia, ¿no? Así de hermoso de poder, en la experiencia pastoral, la verdad que uno ha tenido el gusto de poder acompañar personas y lograr que este proceso llegue finalmente a esa culminación donde la persona que ha sido ya guiada, ha pasado por todo el proceso de encuentro con el Señor, de arrepentimiento, de conversión, ¿no? Y de aprendizaje de la fe, luego finalmente llega a ser capaz de poder también convertirse en un discipulador, ¿no?
Esto es la dinámica, esto es lo que debemos lograr. No podemos empezar un proceso y dejarlo en la mitad del camino. Eso es irresponsabilidad y eso hay que dar cuentas después al Señor. Tenemos que asumir, si vamos a asumir, lo vamos a hacer bien y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, hasta ver los resultados y los frutos que el Espíritu hace en esas personas. Y cómo el Señor ha ayudado y te ha utilizado a ti para que puedas también hacer esa tarea. Casi ya estamos terminando. Creo que, a ver qué hora es. Sí, esta clase se hace más corta. Las etapas son la etapa de contacto con la gente, vamos a después a explicar un poquito más. Etapa de contacto, es decir, como lo que decíamos al principio, orar por las personas que ¿no? Esto es algo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Señor, yo quiero compartir, quiero evangelizar a mi familia. ¿Cómo? Entonces, ¿qué voy orando? Empiezo orando y pidiendo, Señor, la disponibilidad de estos corazones, de estas vidas, y también puedas tú utilizarme para que yo pueda realmente ser escuchado, ¿no? Porque a veces en la casa no nos quieren escuchar. Buscar los momentos. Yo creo que hoy día se hace importante esto. Hoy día hay una oportunidad muy grande porque el estar juntos, encerrados, nos lleva a posibilidades de hablar cosas y cosas que tienen que ver justamente con replanteamientos que no lo hemos hecho porque estamos a veces imbuidos en una dinámica, bastante exigente, ¿no? De trabajo, de estudio y de trabajo en la casa, el cuidado, el colegio, la universidad. Entonces, hoy día estamos parados todos. Y entonces, al estar detenidos, creo que hay un momento para comenzar a mirarnos dentro de nosotros mismos, ¿no? Etapas de conversión. Realmente que esto es algo que uno tiene que llevar a las personas, ¿no? Son el segundo nivel, que uno después del contacto, de la amistad, el trabajo, de lo que significa conocer al Señor. Hay un material que yo voy a compartir sobre los fundamentos de la fe, que son aspectos importantes de conocer para llevar a las personas a esta decisión en su vida. Podamos también recordar si algún momento pasamos por estas experiencias y si no lo hemos pasado, es momento de hacerlo, ¿no? Es momento de también fortalecer nuestra experiencia. Y la conversión no es algo que tiene que terminar en un día, o muchas personas a veces señalan, yo volví a nacer tal fecha, ¿no? Como celebran como si fuera su cumpleaños. Pero en realidad la conversión debe ser una experiencia permanente, ¿no? Vamos tomando conciencia de cosas nuevas que hacen que uno replantee sus formas de pensamiento, sus formas de costumbres, sus formas de relacionarse. Si no, las cosas serían pues totalmente lineales, ¿no? Y el mismo Jesús, en el momento cuando estuvo que cuando se encuentra con la mujer, él se queda sorprendido de la fe que tiene esa mujer, replanteándole su tradición, replanteándole sus costumbres, y él tiene pues ahí tiene una gran lección, ¿no? Una lección de lo que la fe tiene un significado, pasa las costumbres, las culturas, que esa fe impuesta en Dios no está circunscrita a un grupo específico, sino que ese Dios es un Dios para todos y para todas. Etapa de siembra es porque tú has cosechado, porque tú has sembrado, tú vas a sembrar y vas a sembrar a través de la palabra, a sembrar en esas enseñanzas, vas a sembrar y vas a consolidar aquello que indudablemente tú has ido realizando, ¿no? Aquellas cosas que indudablemente cuando hablamos de conversión, la persona no vuelve atrás lo mismo, ¿no? Sino que también podamos afirmar y apuntalar aquellas cosas que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el ser honesto, el ser sincero, ser solidario, ser justo, tener dominio propio, ¿no?
comenzar ahí semillas que tienen que ver, que tienen que uno sembrar para que puedan dar finalmente cosecha, ¿no? Y entonces, la cosecha es una etapa importante donde en la cosecha discípula es comenzar a reproducirse, ¿no? No, cuando logremos ver esto, es realmente que hemos hecho, el proceso ha sido bien hecho y logramos que este esfuerzo se vea compensado con el crecimiento y desarrollo de otros discípulos nuevos, porque estas personas que cada uno de ustedes ha ido compartiendo la fe, ha ido enseñando y ha ido modelando su vida, ellas también sean capaces de hacer lo mismo ahora en otros. Es ahí donde se va reproduciendo las células o el crecimiento de nuevos discípulos y discípulas. Y etapa de liderazgo es ya pues asumir justamente esa tarea de poder asumir la dirección de las vidas de otras personas, donde realmente podamos también lograr que ese proceso siga, ¿no? Siga desarrollándose. Es ahí donde podamos nosotros en esta noche poner en oración nuestras vidas, poner en oración todo aquello que tenemos de experiencia, de conocimiento, y aquellas cosas que todavía nos faltan, ¿no? Falta conocer mucho más y que no tengamos excusa para decir yo no lo puedo hacer, ¿no? Yo no me siento capaz, sino al contrario, Señor, cambie esa mentalidad en cada uno de ustedes y permita entonces saber que el llamado que te hace es un llamado para asumirlo realmente con mucho gozo, con seriedad y sabiendo que el Señor no te va a dejar solo ni sola. Es el Espíritu Santo que nos va a acompañar y nos va siempre a dar las herramientas y el discernimiento y la sabiduría para poder enfrentar estas situaciones, porque justamente cuando entramos a ese contacto con las personas van a haber muchas experiencias favorables o desfavorables, pero tenemos que tener convicción de que es así, ¿no? Como decía el Señor, cuando se cierren las puertas, sacúdense los zapatos, ¿no? ¿Qué significaba? Más o menos, no se llenen de ira, ¿no? No se llenen de bronca, sino que su corazón siga estando limpio y sigan, no pierdan el ánimo y el deseo, sino que al contrario, afirmen más este compromiso de seguir compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Con esto, que quiero ya finalizar, quiero dejarlos a ustedes ya el descanso de esta noche, terminar con una oración donde nos permita también pensar esto que vemos. Son cosas que tenemos que ir digiriendo un poco, eso va a quedar grabado, así que lo vuelven a releer, y que podamos poner en esta disposición, en esta vida, actitudes nuevas que el Señor quiere hacer para este tiempo, ¿no? Y contarnos, ¿no? Que me puedan contar qué están haciendo, cómo se están comunicando, ¿no? Estamos queriendo también para esta semana activar la escuela dominical, las reuniones de jóvenes, vamos a ver si las reuniones de mujeres también queremos reponer, porque es algo que no podemos quedarnos quietos, sino que al contrario, tener la creatividad y la fortaleza que el Espíritu nos da de poder seguir dando testimonio de la misericordia de Dios, y por lo tanto entonces vamos a tratar de ver cómo nos organizamos y llevamos a cabo todos estos planes que la iglesia debe seguir desarrollando, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, les agradezco por el tiempo que ustedes han dado, y nos unimos en oración para terminar, ¿no? Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos permites a través de este medio poder estar juntos a pesar de estar encerrados en nuestras casas, pero podemos, Señor, a través de tu Espíritu, comprender lo importante que significa prepararnos, Señor. Prepararnos para un tiempo nuevo, nuevas necesidades y desafíos,
y que implica también una mayor preparación de nuestras vidas, que podamos lograr crecer también, fortalecer nuestra fe y poder buen ejemplo y testimonio para aquellas personas que tú, Señor, irás poniendo en nuestro caminar. Por eso te pedimos que nos bendigas durante esta noche, en el descanso, podamos tener la tranquilidad necesaria y volvernos a ver pronto, ¿no? El culto del sábado, vamos a ver qué actividades más vamos a ir realizando durante esta semana, pero Señor, permítenos todos estos encuentros que sean realmente de mucha bendición. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, y estoy realmente gozoso de haberlos tenido a ustedes, y compartan esto con otro día, compartan esta invitación que el Señor hace, no lo hago yo, sino lo hace el Señor, para que podamos ir y proclamar su palabra en todos los rincones. Bendiciones.